Iniciemos, Saray, por favor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Caminos hacia una Geografía de la Sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentramos en el paisaje forestal. Para ello nos acompañan los 3 expositores. Iniciará el señor Ramiro Plaza Green. Ahora le doy, luego continúa el señor Martín Fariña y el último exponente sería el ingeniero Leoncio Julio Ugarte. Ahora le doy el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para dar las palabras de inicio. Muy buenas tardes a todos. Yo voy a ayudarme con una... ¿Dónde está mi...? Ya. Muy buenas tardes otra vez a todos. Gracias por estar con nosotros. Quiero especialmente saludar a la magíster María del Carmen Coello, nuestra presidenta de la Sociedad Geográfica, al contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito y director de los Martes Geográficos, a la doctora Nicole Bernex, presidenta emérita y siempre gran colaboradora con los Martes Geográficos, esperemos que podrá comunicarse con nosotros, a los expositores de hoy, al ingeniero Ramiro Plaza Green, al ingeniero Martín Fariña y al magíster ingeniero Leoncio Julio Ugarte, al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica que hace posible la realización de este evento. Hoy, el Martes Geográfico, dedicamos al paisaje impreso en la superficie terrestre por las actividades forestales. Tanto en el Perú como en el mundo existe una gran diversidad de dichos paisajes como resultado de la interrelación entre múltiples factores. Todavía tenemos en el mundo los paisajes forestales intactos, quiere decir no fragmentados, no perturbados por caminos o alguna otra infraestructura industrial. El Perú es un país de bosques, alrededor del 60% de su territorio está ocupada por este ecosistema. Aquí en la imagen, en este gráfico que proviene del año 1985, editado por ONER, tenemos es un poco antiguo, pero muy ilustrativo, ¿no? Tenemos 48.7 millones de hectáreas de superficie para uso de los bosques. A la izquierda tenemos el mapa que nos indica la gran extensión de bosque húmedo de Amazonía que ocupa dentro de la superficie boscosa, ocupa 53.9% del territorio nacional. Los bosques secos en la parte norte ocupan 3.2%. Recuerdo que hemos tenido ya hace unas semanas una conferencia sobre estos bosques, y estos pequeños bosques andinos que todavía existen a lo largo de la cordillera de los Andes tienen 0.2% del territorio nacional.
¿Cuál es la importancia de los bosques para actividades humanas, ¿no? Sabemos que desde que el hombre apareció en la tierra, el bosque le proporciona alimento, madera para cocinar, calentarse, la construcción de vivienda y prácticamente desde inicios también construcción de barcos o otros tipos de vehículos que usaban hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? La actividad agrícola, que es una de las actividades importantísimas por producción de alimentos, se expande en terrenos desbrozados en todo el mundo. En el Perú, MINAM nos indica que 80% de deforestación en la Amazonía está destinada a la actividad agropecuaria. Eso vemos que las actividades humanas ejercen una presión muy fuerte sobre los bosques. También MINAM nos dice que más o menos entre año 2000 y 2014 más o menos 120.000 hectáreas como promedio anual fue deforestado. Eso equivale a la mitad del espacio que ocupa la provincia de Lima, pero en 14 años se multiplica, pues, ¿no? Entonces, esta deforestación y uso fuerte de bosques y de madera y de árboles a través de la historia de desarrollo humano fue por algunos algunas intelectuales, personas que se preocupaban por el futuro de su pueblo, llamaban atención que hay que hacer algo, ¿no? Platón llamó la atención sobre posible falta de madera para construcción de barcos, mientras que en los tiempos modernos, en 1669, tenemos la Ordenanza Francesa de Aguas de Bosques, casi un siglo después, la misma situación se discutía en España. Y pues en esa discusión no se trataba de impedir el corte de los árboles, sino de fomentar la plantación de los mismos, algo totalmente descuidado en toda la historia de la humanidad. Solo en algunas partes del mundo ocurrió algo. Quiero también recordar que la primera escuela académica forestal fue fundada en Tharandt, cerca de Dresden, en Alemania, en 1816. Fue la Academia Real Forestal de Sajonia. Esta imagen es de hace unos años y sigue en este lugar junto con desarrollo universitario mucho más grande de Dresden. Es la escuela emblemática de desarrollo universitario forestal. Después, muy rápido, en el resto del mundo se fundaron las facultades de forestales
Bueno, entonces, cuando hablamos de paisaje forestal, nos referimos no solo a bosques naturales, pero a las plantaciones forestales, a las industrias relacionadas con procesos forestales, madereras, a la conservación del bosque, a los viveros, a los maderos, a los usos de madera, a la gestión de cuencas hidrográficas y a la gestión del desarrollo rural. Este último es de gran importancia en el manejo de bosque, especialmente de los bosques peruanos, donde los habitantes conviven normalmente con oferta de esos bosques, practican agricultura y ganadería. En los proyectos de manejo y forestación o reforestación es necesario generar el bienestar humano en forma continuada y contribuir al desarrollo de comunidades que lo habitan. Espero que al final de las 3 conferencias que vamos a escuchar a continuación, esperamos sus reflexiones, preguntas, sugerencias. Por el momento, gracias por su atención. Ahora cedo la palabra a la señorita Saray para que inicie la moderación de las 3 ponencias. Gracias. Agradecemos a la doctora Katarzyna por sus palabras, y a continuación nos acompaña el primer expositor. Él es el ingeniero Ramiro Plaza Grim. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile. Actualmente es gerente general de Maderas Prosperidad, Piura, Perú, subgerente general de Maderas Prosperidad, Talca, Chile, socio director de Agrícola, Ancamapu, San Clemente, Chile, gerente general de Bioenergía, presidente de la Fundación Tralcan, Talca, Chile, director de PYME-MAR, del Maule, director de Asociación de Productores Orgánicos y Agroecológicos del Maule. Ingeniero Ramiro Plaza, usted tiene la palabra. Adelante, ingeniero. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de poder contar un poco la visión que tenemos desde la industria forestal y también desde lo que significa las plantaciones. Por eso quería hablar un poco de la parte industrial de la madera, ¿ya? Y también de la experiencia de nosotros acá en Chile, que la verdad es que creo que estamos bastante mal en algunos aspectos, tanto ambientales como sociales. Entonces quería hacer, como no voy a mostrar imágenes, quiero decir que quiero hablar de hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? de lo que estamos viviendo como industria, como el antiguo paradigma de la industria que tenemos tanto en Chile como en Perú y en el planeta, y posteriormente irme más a la parte de las plantaciones y al concepto del tema que nos convoca, ¿no es cierto?, que es el paisaje. Entonces, lo primero que quería comentar es que es importante siempre en estas actividades, bueno, en cualquier actividad que nosotros hagamos, impregnar un poquito de conciencia e innovación. Creo que es lo que hemos estado careciendo en este, como digo, antiguo paradigma de la industria. Por ejemplo, les quiero contar que en Chile nosotros tenemos una industria que es bastante contaminante y pareciera ser muy sustentable, que es la industria de los salmones, ¿ya? Las industrias salmoneras en Chile producen aproximadamente 900.000 toneladas de carne de salmón al año, y esta cantidad de producción, ¿no es cierto?, tan en masa, justamente en donde yo estoy en este momento, en la isla de Chiloé. Andamos de vacaciones unos días, me tocó acá hacer esta charla, un lugar muy bonito, pero vemos todas las riberas de estos canales del sur invadidos de salmoneras, de boyas y de peces que no son nativos, y el paisaje marino, y en este caso la biodiversidad marina, la vida marina, se ve muy afectada porque estas miles de animales tan concentrados en espacios tan reducidos afectan obviamente el fondo del mar con sus desechos y los restos de alimentos. Muchos antibióticos, los cuales también afectan mucho a las personas, ¿no es cierto?, que comemos salmones. Es una especie invasiva porque cuando rompen mallas salen y devoran a todo lo que encuentran en el camino.
Y bueno, hay una destrucción del paisaje submarino en esta industria. Por otro lado, quería también contarles, ¿no es cierto?, en todos los kilómetros de costa que tiene tanto Chile como Perú, que la pesca de arrastre es un desastre, arrastran con todo. Otra vez vemos que el paisaje submarino y la vida submarina se afecta tremendamente, y pareciera ser que a nadie le importa mucho. Tenemos el caso de la generación de energía con las termoeléctricas a carbón. Tenemos el caso de la minería, ¿no es cierto?, en el cual yo he aprendido bastante en este último tiempo, a través de un gran amigo que hoy día está en esta charla participando con nosotros. Y bueno, la minería antiguamente no se hacía cargo de sus costos ambientales, ni tampoco de su cierre de minas, y menos de todo lo que significa, ¿no es cierto?, la restitución del daño que se hace en la extracción. Lamentablemente toda esta industria en la cual nosotros nos basamos, y sobre todo los países latinoamericanos, donde no tenemos un desarrollo tecnológico, son actividades extractivas. Por lo tanto, seguimos hablando de la agricultura con el uso de los agroquímicos, ¿no es cierto? Tenemos el ejemplo de Finlandia, que es 100% orgánico, y aquí también me manejo muy bien, porque yo soy agricultor orgánico hace más de 10 años con nuestro proyecto Ancamapu. En la construcción, en las embotelladoras, en lo forestal, que es lo que me convoca a mí, porque muchas personas creen que participar de la industria forestal es participar de una industria netamente sustentable, y la verdad es que no es así. La industria forestal en Chile, por ejemplo, ha hecho mucha sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, ¿no es cierto?, que no son endógenas del territorio. Se han hecho plantaciones en las quebradas de los cerros, ¿no es cierto?, que por donde corre el agua, y cuando uno planta estas especies que son de alto crecimiento, secan el agua, ¿ya? Y eso lo vemos después de los incendios, porque cuando hay incendios y estos monocultivos se queman, aparece el agua. El uso de agroquímicos, que FSC, que es el estándar internacional, los acepta. El uso de agroquímicos mata a la fauna y mata a la flora nativa. Estamos hablando de que en Chile la industria forestal se ha hecho de manera de monocultivo, es decir, pusieron pino por todas partes, y eso ha hecho un desequilibrio social y ambiental muy grande, considerando que las cosechas son a talarrasa, considerando que la industria de la celulosa es un oligopolio donde se manejan los precios y donde se contaminan las aguas al mar porque necesitan enfriar turbinas. Es como el tema de las termoeléctricas, ¿no? Tenemos la impregnación de los productos con sales de CCA, que dentro del CCA, que el producto de impregnación, estamos hablando de arsénico. Y así muchas cosas que tienen que ver con la contaminación, con la extracción, y también con un problema que tenemos en Chile, que ha sido la usurpación del territorio nativo para establecer plantaciones forestales por estas grandes industrias. Eso, lamentablemente, es el modelo de negocio de nuestro país, y en parte también es el modelo de negocio del planeta. Ahora, lo lamentable es que esto también ha sido apoyado por el Estado. Entonces, yo quiero dejar la inquietud de que lamentablemente nuestras industrias no han sido muy sustentables últimamente, industrias de las cuales yo también participo, ¿verdad? Como rubro, pero no como privado, porque en nuestra empresa de verdad tratamos de hacer que empiece a ponerse en práctica este nuevo paradigma, que es una industria sustentable para el bienestar colectivo, ¿no es cierto?, y para el desarrollo territorial, que es algo que voy a tocar un poquito más adelante. Le pediría a la moderadora que me avise si me quedan los últimos 5 minutitos, 10 minutitos, para poder acelerar un poco. Entonces, el desarrollo ha estado o ha sido a costa del medio ambiente, y eso ha sido tremendo, a costa del medio ambiente, a costa de la gente. Entonces, la gran pregunta para mí es: ¿cuántos de los productos que producimos hoy, cuántos de los procesos industriales que hoy día tenemos, podemos realmente proyectar en el futuro? Eso es una incógnita que yo creo que tenemos que pensarlo bien. Es decir, ¿podemos proyectarnos como humanidad en este planeta, el cual estamos, digamos, sobreexplotando a futuro? Entonces, bueno, aquí viene lo que decía al principio de lo necesario que es innovar, pero social y ambientalmente. Ese es el desafío de la industria.
Entonces, bueno, varias cosas que tienen que ver con esto, cómo solucionarlo. Existe la economía circular, existe el comercio justo o el fair trade. En Chile tenemos una certificación que es el sistema B, pero también es carísimo, entonces las certificaciones parecen ser un negocio también. Y dentro de lo que es la certificación orgánica, por ejemplo, en Chile, nosotros los que somos orgánicos tenemos que pagar por un certificado, pero quien no es orgánico puede contaminar y hacer lo que quiera. Entonces es como el mundo al revés. Se castiga a quienes quieren hacer las cosas bien y hay impunidad para quienes contaminan y no hacen las cosas bien. Entonces hay que seguir incentivando la banca ética, el concepto de basura cero, el concepto de que los costos ambientales se paguen. No es que quien quiera contaminar, contamine y lo haga impunemente. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con los incentivos y muchas cosas que tienen que ver también con la normativa y con la fiscalización. Por ejemplo, el modelo neozelandés en lo social es un ejemplo. Los neozelandeses entregaron a las tierras a los maorí, que son su cultura ancestrales. El modelo chileno está en un conflicto en la Araucanía con los mapuches, cosa que yo siento mucho porque así como soy industrial, también soy parte de una comunidad mapuche y me identifico mucho con ellos. Y mi proyecto Ancamapu, del cual se hablaba en el currículum, es un proyecto que tiene que ver con el rescate, o más bien con el recuerdo de nuestra ancestralidad. Y también quiero destacar el modelo peruano, y es por eso que es gracias a que aquí hay tierra muy fértil. En Perú hay una relación entre las comunidades, entre la ancestralidad, entre la historia, ¿no? Y lo antiguo. Eh, Conozco mucho del mundo andino, conozco mucho de las culturas de la costa. El año 96 fue la primera vez que llegué al Perú y me impresioné de esta maravilla, ¿no? Y de la gran relación que hoy día tiene la sociedad con sus comunidades, con sus familias, con sus cooperativas, las cuales lo único que necesitan es que la gente que tiene el capital pueda generar alianzas productivas con ellos, ¿ya? Alianzas productivas en las cuales el capital aporte el dinero, la genética, la técnica, el know-how, todo, ¿no? Y podamos ayudar a estas comunidades a poder vivir de manera digna, ¿no es cierto?, en este desarrollo territorial y en donde el paisaje tiene una gran importancia. Entonces, felicitar y agradecer que existan estos modelos más prístinos. Conozco muy bien Bolivia, y Bolivia también tiene un modelo muy indígena, muy desarrollado, muy cuidado, que realmente se valora mucho. Antes me acuerdo que se hablaba como que del indigenismo como un retraso, como que mira, todavía están, no sé, no se ponen zapatillas Nike, o Nike, como se diga, ¿no? Pareciera ser que el desarrollo es andar con cosas plásticas encima del cuerpo, y a mí me parece que el verdadero desarrollo, es tener el respeto por la madre tierra, el respeto por sus comunidades, el respeto por las relaciones y el cuidado del entorno, donde el paisaje, vuelvo o no, ya a entrar en materia, es súper importante. Entonces, bueno, como decía la doctora Katarzyna, yo creo que el 53% de Amazonía ya debe ir en un 45%, si es que su presentación tiene algún tiempo. En Chile nosotros hicimos mucha sustitución de bosque nativo por antiguamente hacer agricultura, y posteriormente se pusieron estas especies exóticas que principalmente son el pino radiata y el Eucalyptus globulus y el Eucalyptus nitens. Lamentablemente aquí no se respetó nada y se hicieron, como decía al principio, de una forma de monocultivo. Entonces, la importancia, diría yo, en esta etapa de incorporar la sustentabilidad como un eje transversal del desarrollo sustentable, que debería ser uno de los ejes principales de nuestras constituciones, es la importancia de levantar líneas de base. Levantar líneas de base tiene que ver con describir el territorio y definir dónde sí se pueden hacer ciertas cosas y dónde no se pueden hacer ciertas cosas. Aplicar, como decía, normativas e incentivos. Desarrollar
el paisaje tiene que ver con un desarrollo territorial, porque no es plantar por plantar o restituir por restituir, sino que podemos poner especies que sean de muy buena flora para desarrollar la apicultura, podemos desarrollar arbustos o restablecer ciertos paisajes con especies que sean productivas para poder alimentar nuestra ganadería, por ejemplo, y así darle mejor calidad de vida y mejor ingreso a las comunidades. Entonces esto se trata de tener las especies adecuadas, se trata de tener especies que sean productivas, pero a la vez también amigables con el medio ambiente, en diversidad, o sea, el mantener la biodiversidad es muy importante, ojalá sean especies nativas, y también obviamente que establecerlas en el lugar adecuado. Entonces, vuelvo, no porque sean productivas vamos a convertir el paisaje en un monocultivo. Como conceptos importantes para ir cerrando, quiero decir que la restauración del paisaje es muy importante. Por eso hablaba de que hay distintos tipos de paisajes que están siendo dañados y fuertemente en este momento por la contaminación, por la industria y por la extracción masiva. Debemos aunar estos esfuerzos, estos conocimientos, y llevarlos a la autoridad para que esto se transforme en ley. Hay que cuidar con toda la fuerza y proteger la biodiversidad de nuestros paisajes, nuestro desarrollo territorial, frente a posibles grandes explotadores y productores que hoy día, la verdad es que creo que en este nuevo paradigma no caben. Creo que la industria del aceite de palma tiene que tranquilizarse un poco, y muchas otras actividades que están siendo la causa de la deforestación de la hermosa Amazonía y de esas culturas, tenemos que de manera consensuada y manera unida tratar de detener. Eso es por mi parte. Espero haberles dado una visión un poquito explicativa de lo que sucede en nuestro país y de las oportunidades que tenemos en el bello Perú, el cual habito como residente hace 7 años. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Ramiro Plaza. Muchas gracias, ingeniero, por su excelente presentación. Quiero también comentarles que el chat está abierto para realizar preguntas a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, las cuales serán respondidas al final de las ponencias. Muchas gracias, ingeniero Ramiro. Vamos a continuar con el segundo expositor. Es el señor, nos acompaña el señor Martín Fariña. Sí, Martín Fariña es socio fundador de LXG Capital. Anteriormente fue director gerente en JP Morgan's, banco de inversión en Nueva York. Martín fundó y dirigió las instituciones financieras de América Latina, cubrió los bancos en el sur de los Estados Unidos y Canadá. Después fue socio director de JP Morgan México. Además fue miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano JP Morgan y participó en varios comités globales en el banco de inversión. Martín obtuvo su licenciatura en Economía en 1991, fue asistente directo de investigación haciendo modelos econométricos directamente para el director Lawrence Klein, Premio Nobel de Economía durante el periodo 1990 y 1991. Muy bien. Señor Martín Fariña, adelante, le damos la palabra para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Araí, y muchas gracias a la Sociedad Geográfica por darme este espacio, por hacerme esta invitación y por todo lo que hacen para mi país. Yo tengo algunos minutos para hablar sobre LXG Amazon Reforestry Fund, que esencialmente es un fondo forestal. Nunca hemos tenido un subsidio del Estado, de ningún Estado. Y lo que hacemos es comprar tierras ganaderas en Madre de Dios, que es una tierra, como todos saben, bastante herida y todavía tremendamente vulnerable. Compramos tierras ganaderas. Normalmente cuando las compramos vienen con 100%, 50% de pastizal y 50% de bosque tropical. Entonces el bosque tropical lo conservamos. Y los pastizales lo reforestamos con especies nativas,
y con gusto les comento un poco sobre cómo hemos evolucionado el modelo. Nosotros consideramos que no tenemos las condiciones para competir con el sector forestal chileno. Es un modelo no patagónico, sino occidental, que se viene desarrollando hace muchos años. Chile no tiene la necesidad de cruzar los Andes, y nosotros sí tenemos ese costo logístico, y por lo tanto no nos hemos metido y no pensamos meternos en competir con el pino radiata chileno, ni el eucalipto, y tampoco montar las bases industriales que ellos han montado, que son tremendamente competitivos y unos formidables competidores, y por lo tanto nosotros no pensamos entrar en ese segmento, en ese espacio, a pesar de que el Perú, por estar más cercano a la línea ecuatorial, tiene mayor radiación solar, que es un elemento esencial para el crecimiento del árbol. También tenemos mayor agua por estar en la cuenca amazónica, y también tenemos mayor biodiversidad biológica, pero los costos logísticos no nos permiten entrar en esa competencia. Nosotros el posicionamiento del mercado que tenemos es ir a las maderas preciosas, preciosas. Ahora, algunos han ido por ese camino con especies exóticas. Ese es un camino que nosotros no vamos a recorrer. Creemos que sembrar especies preciosas, exóticas, como puede ser la teca, podría generar grandes ingresos, genera grandes costos, grandes riesgos y grandes pérdidas. Y no sé si han caminado por una plantación de teca en la Amazonía peruana comparado con una plantación de especies amazónicas, y en las plantaciones de especies amazónicas hay abundancia de vida, de todo tipo de vida, por diferentes razones, mientras que en la teca no lo estamos observando. Y lo que vemos es de que en las especies nativas de madera preciosa, no solamente vemos un impacto muy positivo en el medio ambiente, sino también vemos que por estar más adaptadas a nuestro suelo, que es un suelo con un pH bastante ácido, con un pH bastante bajo, y por tener la capacidad de aguantar los friajes y los cambios en temperatura, sentimos de que el modelo nativo, precioso, tiene un poco de menor ingresos, pero suficientemente altos, buenos márgenes para poder aguantar los costos logísticos, y no tiene los riesgos ni los costos que sí tendría las especies exóticas. Entonces nuestro modelo es enfocarnos exclusivamente en especies nativas, preciosas. El problema que encontramos es que ese es un modelo que tiene una rotación muy alta. Para ponerlo en perspectiva, el pino radiata tiene 7 años probablemente de rotación. Si es que estaríamos utilizando un producto como la bolaina que compite con el pino radiata, sería probablemente de 5 años, pero como dije anteriormente, tiene embutido el costo logístico y el riesgo, mientras que el chihuahuaco o la Santa María, que ha sido depredada en la Amazonía, pero nosotros estamos muy contentos con esa especie. Las rotaciones son de alrededor de 20 años. Si se le pone la hidratación correcta y la nutrición correcta, consideramos que vamos a poder llegar a esos niveles de rotación, pero son niveles de rotación bastante altos. Entonces, la manera de acortar los tiempos no es irnos a maderas blandas, sino mantenernos en las maderas preciosas, pero plantar entre las líneas de árboles, plantar productos orgánicos, y tenemos todas las certificaciones necesarias, como puede ser Fair for Life, como tenemos las certificaciones orgánicas, Global Gap, etcétera, etcétera, entre las líneas de Chihuahuaco y Santa María, y ojalá que en el futuro también otras especies como capirona y tal vez tornillo,
plantamos ese tipo de especies, plantamos entre los árboles productos orgánicos como camote o como jengibre, y eso nos permite generar la caja para poder aguantar los 20 años de duración de la alta rotación, el long duration que tienen por estar en ese segmento o en ese modelo de silvicultural, ¿no? Miguel, si por favor puedes pasar un poco, pasar las páginas. Tal vez acá me mantengo un minuto para, antes de seguirle contando sobre el modelo que hemos desarrollado, tal vez podemos ver el video de las plantaciones y después regresar a contarles un poco más sobre el modelo. Acá, como pueden apreciar, como espero puedan apreciar en el video, entre las líneas, eso es camote orgánico certificado para exportar a Europa, que les voy a comentar más adelante. También entre las líneas de árboles de Santa María de Chihuahuaco, plantamos también achote, que una de las tendencias que estamos, o una de las olas que estamos corriendo, tenemos la plantación orgánica de achote más grande del mundo, y una de las razones que estamos corriendo esa ola, como van a ver más adelante, son los colores naturales, ¿no? Creemos que el mundo va a migrar de colores naturales sintéticos a los naturales, y la Amazonía peruana es un gran jardín botánico que, si se cuida, se puede extraer no solamente colores naturales, sino también alimentos y todo, aromas, etcétera, etcétera, ¿no? El video es bastante corto y termina en unos minutos, ¿no? Y como ven ahí, esos bosques los cuidamos, y les vamos a hablar más adelante sobre cómo ha crecido la vida silvestre, y tal vez me adelanto un poco con respecto a la vida silvestre. Es que esas plantaciones terminaron siendo corredores biológicos entre los parches de bosque, y dado de que tenemos en la Amazonía, en Madre de Dios, desafortunadamente tenemos abundancia de incendios, pero como gestionamos bien los incendios con cortafuegos, con carrotanques, etcétera, se vuelve un refugio, porque todos nuestros vecinos prenden el bosque y nosotros no. Y también no cazamos, también no ponemos ningún tipo de químicos a nuestro ecosistema, y todo eso facilita de que haya habido un crecimiento fuerte en la vida silvestre, ¿no? Otro elemento, y que me estoy desordenando un poco en la presentación, pero otro elemento que también aprendimos de los productores de cacao es que lo que nos dijeron fue que por cambio climático se tiene que tener reservorios de agua, cosa que hicimos inteligentemente siguiéndoles esos consejos. Pusimos reservorios de agua alrededor de nuestro ecosistema. Ahorita voy a contar más adelante sobre esos detalles, y eso también atrajo vida silvestre en las diferentes partes de la cadena. Por eso es que en las cámaras trampa, y también en observación de los propios trabajadores, se ha podido apreciar todo tipo de vida silvestre, ¿no? Ahora, Miguel, si me ayudas a pasar a la siguiente lámina. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora, ¿por qué camote? ¿Por qué camote orgánico? No sé si han leído el libro de Laudato Si, que es un libro espectacular, muy, muy bien pensado, muy bien expresado, y ahí hay claridad sobre las consecuencias de usar herbicidas y usar químicos en nuestra Amazonía, ¿no? Pero el problema que teníamos era que los ganaderos, cuando sembraron una buena genética y un gras tremendamente agresivo,
que se comía el árbol, y que tampoco va a dejar la rehabilitación del bosque, ¿ya? Y el costo laboral, al no poder usar químicos, el costo laboral de proteger al árbol, de que no se lo coma el gras, nos generaba un problema que teníamos que buscar la manera de resolverlo. La manera como consideramos que hemos resuelto ese problema es a través del camote, ¿no? Que el camote, como tal vez ustedes sepan, es una especie amazónica, es una especie que se defiende bien es un poco como el achote en el sentido de que es bien resistente, pelea bien con el gras, y como no crece alto, permite el contener de que el gras no se coma el árbol. Y también, por otro lado, lo que hemos observado es de que al sembrar camote orgánico entre las líneas de gras y observar los lotes donde sí hemos sembrado camote y donde hemos dejado entre los árboles el gras, dado la nutrición que le damos al camote, la hidratación que le damos al camote y el mejor mantenimiento que le damos a ese lote, lo que vemos es de que el forestal crece mejor cuando lo utilizamos, cuando plantamos entre líneas el camote, ¿no? Y hay otro elemento, que el camote, como requiere tal nivel de consumo de agua, en las zonas tradicionales de producción en el mundo de camote, que puede ser California, que puede ser la cuenca del Rin en Alemania, que se están quedando sin agua y que la napa freática ha bajado algunos metros, no están pudiendo producir camote. Y por otro lado, el consumo de camote en el mundo, dado que es considerado un superfood porque se considera que tiene los antioxidantes de los berries, porque tiene vitamina A, etcétera, etcétera, el consumo está subiendo mientras que la producción está bajando, y por lo tanto consideramos de que debe de regresar el camote a la Amazonía y ayudarnos, y es sinergético con el esfuerzo forestal que estamos teniendo. Y hay dos tipos de camote. Uno donde ya estamos teniendo éxito, que es para alimentación normal, y hay otro que todavía no hemos tenido éxito, que es para colores naturales, ¿ya? Que es en la foto que ven arriba a la izquierda, es un color muy rojo que se usa para colores naturales, pero es resistente a plagas, no es resistente a plagas, y nosotros, como no usamos químicos, todavía no hemos podido buscar la manera de cultivarlo sin utilizar químicos, mientras que los camotes que ven a la izquierda abajo, que es para el consumo en Alemania, sí está resistiendo bien cualquier plaga, si se nutre bien, y por lo tanto sí estamos buscando escalar ese camote, pero sí tenemos fe de que en algún momento vamos a poder también sembrar masivamente el camote rojo para colorante natural, que complementa bastante bien con el achote que estamos cultivando, ¿no? Miguel, si puedes pasar a la siguiente lámina. Acá es cianobacterias, ¿ya? Y como les comenté, lo que se determinó es que se necesitaban reservorios de agua para poder combatir el cambio climático, para que una planta hidratada aguanta mejor los friajes, aguanta mejor las plagas, y permite no tener que meterle químicos a la plantación. Entonces la parte de hidratación era fundamental. Pero para poder rentabilizar los reservorios de agua, nos metimos a desarrollar camarón, pero como tenemos también la aspiración de proteger el mar, el océano, yo personal, toda mi familia somos maestros en buzo y apreciamos mucho el océano, no queríamos utilizar harina de pescado, que actualmente principalmente se exporta a China para el cultivo del camarón, y teníamos que pensar en una alternativa que reemplace a la harina de pescado, y llegamos a la cianobacteria, ¿ya? Como uno de los elementos para reemplazar a la harina de pescado. Como ven en el gráfico arriba a la derecha,
La espirulina tiene 57% de proteína. Nuestra cianobacteria tiene 62%, lo pudimos subir de 5% a 62%. Y como verán, la harina de pescado tiene 54%, la soya tiene 36% y el maíz 9.4%. Creemos de que si migramos en la matriz alimenticia, si en algún momento se mencionó más temprano en esta sesión, que el 80% de la deforestación se daba por la agricultura, una parte importante es por la soya y por el maíz, ¿ya? Entonces la soya no solamente depreda la Amazonía, pero también el maíz depreda la Amazonía y encima requiere un montón de químicos. Si logramos migrar de soya, maíz a cianobacterias que consumen altos niveles de CO2, el costo es menor y también no requiere los químicos que sí requiere el maíz, por ejemplo, y tiene mucho más proteína que la soya y el maíz, y tiene un poco más de proteína que la harina de pescado. El impacto ambiental creemos que va a ser más importante que la reforestación que estamos haciendo. También nos gusta mucho, ojalá que algún día nos metamos a insectos, específicamente a la mosca soldado negra, pero ese es un proyecto que todavía lo hemos tenido en piloto, pero ojalá que algún día lo desarrollemos. Pero entonces, estamos cultivando cianobacterias, nos ha tomado 3 años en desarrollarlo, y hay otro elemento importante en las cianobacterias, que como ven abajo a la derecha, tiene el 100% de las necesidades de hierro diario, y como tal vez ustedes sepan, tenemos un problema tremendamente crónico de anemia en el Perú. Algunos piensan que es un déficit de hierro. Personalmente pienso que es más un déficit de calidad de agua que genera la incapacidad del intestino de absorber el hierro. Pero en todo caso, la cianobacteria provee el hierro necesario, más que otros productos que se están recomendando. Y también la anemia, para combatir la anemia no solamente se necesita hierro, sino también se necesita vitamina B12 y vitamina B9. Y la cianobacteria no solamente provee lo que se necesita de hierro, sino también lo que se necesita de B12, ¿ya? Si quieres pon el video, Miguel, para tener una idea. Y la verdad es que no sé si me estoy tomando demasiado tiempo, más tiempo de lo que... Eso es la producción de cianobacteria, y la Amazonía peruana es el lugar perfecto para producir esto porque la cianobacteria es igual que el árbol, requiere de altos niveles de radiación que Madre de Dios la Amazonía peruana lo provee, ¿no? Y no requiere de la deforestación de la soya. Con eso pasamos a la siguiente lámina, por favor, Miguel. Acá, como lo mencioné anteriormente, para poder solventar el tiempo que dura el crecimiento de la Santa María o el lagarto caspi o el chihuahuaco, plantamos achote entre los árboles, y el achote no requiere de químicos, es originario de la Amazonía, y también hay los colores naturales. Tenemos un comprador en una multinacional en Estados Unidos que nos compraría todos los colores naturales que podamos producir, llámese achote, llámese productos derivados del camote rojo. También otro beneficio de la espirulina o de la cianobacteria es que también produce el color natural verde y azul, y por lo tanto nos permite entrar en la categoría de colores naturales con estos 3 productos, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina. Se habla del alto costo de la urea, y que el gobierno quiere subsidiar el costo de la urea, pero yo creo que una manera que hay que enfocarnos es en la abundancia de fertilizantes naturales que tenemos, ¿ya? Y que son perfectos para la Amazonía. Y empiezo con la carca. La carca es la fibra de la
de la oveja o de la alpaca. Esto nos lo recomendaron los alemanes, el comprador que tenemos de camote, nuestro comprador de camote nos lo recomendó, porque los alemanes agricultores orgánicos en Alemania lo compran de Turquía, y nosotros hemos empezado a experimentar con esto y la verdad es que estamos muy contentos. La fibra de la alpaca o la fibra de la oveja tiene fungicidas naturales y también tiene bactericidas naturales, simplemente para protegerse la oveja o la fibra de la oveja o la fibra de la alpaca lo tiene naturalmente y por lo tanto nos ayuda también en la plantación de camote. Y por otro lado es puro aminoácidos, o sea, pura proteína, también tiene 16% o 17% de nitrógeno, entonces es una fuente que no solamente sirve de control de plagas, sino también de nutrición a la planta. Otra cosa que tenemos es la lombricultura, que estamos encantados con eso y funciona para cualquier planta que hemos probado, desde la papaya, el maíz y ciertamente el forestal, el camote, etc. La gente siempre se enfoca en el NPK, pero hay una serie de otros micronutrientes y macronutrientes que la planta necesita, y el humus de lombriz californiana es tremendamente potente para el suelo tan pobre que es de la Amazonía, ¿no? Y es obviamente limpio y no tiene el costo de la urea actualmente. Con esto, Miguel, si quieres pasar a la siguiente página. Y Saraí, por favor, si me estoy tomando más tiempo del que me debo, por favor, avísame, alértame. Acá, como mencionamos anteriormente, cultivamos camarón. Este es el producto que la especie que más dificultad nos ha traído y nos sigue trayendo, pero sí hemos logrado el cultivar un camarón que utiliza lo que llaman zero fishing fish out, o sea, utiliza cero harina de pescado, es carbono negativo por la manera como lo cultivamos y no consume ni soya ni maíz, y utilizamos productos como la harina de Sacha Inchi y otras, harina de camote, la gran mayoría harina de plátano, que principalmente lo tratamos de cultivar dentro de nuestro bosque, dentro de nuestra plantación forestal. Si quieres pasar a la... Miguel, si quieres pasar a la siguiente, porfa. Como mencioné anteriormente, esto ya lo cubrimos, como no utilizamos insecticidas, como no cazamos, como tenemos agua, como tenemos diferentes tipos de animales que toman esa agua y también se coman un poco de nuestro camote. Tenemos también los felinos, y también eventualmente, no sé si saben, pero la almendra del chihuahuaco y la almendra de la Santa María tiene muy altos niveles de proteína. Eso es parte de lo que explica el por qué tanta vida silvestre está o vive alrededor de estos árboles, y eventualmente cuando empiecen a botar semilla debería de tener un impacto adicional en la vida silvestre. Miguel, si pasamos a la siguiente lámina. Esta es la última lámina, como bien explica Laudato Si, el salvar la Amazonía se tiene que empezar, se tiene que centrar en el ser humano. Si es que no educamos al ser humano en proteger la Amazonía, cualquier esfuerzo de restauración, reforestación, va a tener patas cortas, ¿no? Entonces, si es que contribuimos a la escuela o a las escuelas alrededor de nuestro ecosistema, creemos de que va a tener un impacto positivo en el futuro del bosque y de nuestros ríos. También, no sé qué tanto saben, pero cómo se trata a la mujer en la Amazonía es un tema que se debería de estudiar,
yo creo que estamos bien enfocados en proteger los derechos de la mujer en el mundo urbano, pero el mundo rural hay un nivel de hostilidad tremenda, que lo que hemos visto, parte de eso explica por qué desarrollamos el polo que ven a la izquierda, que dice macho que se respeta, respeta a las mujeres. No voy a entrar en detalle de todo lo que hemos visto, pero sí es un tema que hay que ponerle atención, que hay que ponerle los reflectores, como parte de lo que se haga en la Amazonía. Con eso terminamos nosotros la exposición y obviamente encantados de recibir cualquier pregunta. Ojalá que ninguna sea de geografía, porque eso no es nuestro fuerte, pero encantados de responder cualquier pregunta que puedan tener, y nuevamente gracias por habernos invitado a participar en esta sesión. Muchas gracias. Agradecemos al señor Martín Fariña por su excelente presentación, por habernos compartido el trabajo que está realizando, por acompañarnos el día de hoy también. Sí, en los comentarios no hay más que agradecimientos a los ponentes, los dos primeros ponentes, por sus presentaciones. Muy bien, continuamos con el tercer expositor. Finalmente nos acompaña el ingeniero Leoncio Julio Ugarte. Él nació en Lima, Perú, es candidato a doctor por la Universidad James Cook de Australia, magíster e ingeniero forestal por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha trabajado a nivel nacional e internacional en instituciones de investigación y desarrollo sostenible. Actualmente es consultor en temas forestales y profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ingeniero Leoncio Julio Ugarte, le cedo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si me pueden escuchar. Sí, se lo escucha bien. ¿Se puede ver mi presentación? Sí, por favor, ¿podría ampliar las diapositivas? ¿Ahora sí? Sí, excelente, gracias. Ok, bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Leoncio Julio Ugarte, básicamente soy ingeniero forestal. Estoy muy contento de estar en este marco geográfico. Bueno, felicito a mis dos colegas que me han precedido. Va a ser muy difícil ponerme a su nivel, vamos a intentarlo. Y he preparado una exposición algo más general sobre qué es la reducción de las emisiones en el paisaje forestal, porque mucho se habla de red, muchos sabemos que el cambio climático es una amenaza constante, hay incendios muy constantes en Europa, y esto solamente, o sea, la magnitud de los incendios, la magnitud del fuego que vemos ahora, solamente es posible cuando se tiene muchos años de sequía, ¿no? Y esa es la circunstancia que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, la masificación de los incendios es un símbolo cierto de que hay un problema de desecación, no solamente en el Mediterráneo, sino a nivel mundial. En agosto empieza el periodo seco en Amazonía. Yo espero que se tomen todas las previsiones posibles para evitar daños mayores, sobre todo ahora que se ha visto que hay una inversión interesante en Amazonía, que se tienen modelos sostenibles que se están proponiendo. Sería muy importante trabajar con el servicio forestal, lo que es la prevención de incendios, que como sabemos es mucho más barato que curar, ¿no? Entonces, bueno, ya lo he dicho yo, soy ingeniero forestal, he estudiado en Australia, me he dedicado mucho a lo que son proyectos de desarrollo, ¿no? Y también vamos a ver un poco de las definiciones, que es un paisaje, porque siempre nos lleva a la reflexión este término, cómo definimos lo que es un paisaje forestal, cómo podemos reducir las emisiones, vamos a hablar un poco de la sostenibilidad y finalmente lo que es red, pero en el contexto de las salvaguardas, ¿no? Que son básicamente las acciones que tomamos en previsión de daños mayores. Para hacerlo largo o corto, para nosotros en general los paisajes son un conjunto de ecosistemas, ¿no? El paisaje, el landscape, es
un paisaje a muy grande escala, ¿no? Entonces los paisajes, los ecosistemas y la diversidad sustentan nuestros sistemas de vida, ¿no? De hecho, el agua y el aire, nuestros principales insumos para la vida, proceden de los bosques y de la biodiversidad. Entonces hay un efecto muy, muy negativo del cambio climático en la diversidad y los otros servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, para disminuir estos efectos negativos, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras formas de capturar carbono. Los paisajes básicamente sustentan nuestra vida y nuestra productividad, ¿no? Entonces, conservarlos es una obligación. Y en el enfoque convencional, el sistema productivo, basado solamente en el crecimiento, no en la sostenibilidad, se pierde este principio, ¿no? Pero se ha vuelto a recoger en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de la ONU, ¿no? Es un pequeño resumen del documento de Grossman de 2018. Yo los invito a todos a que lo visiten. Es un gran marco conceptual para ver la producción, la productividad y la prosperidad de otro modo, ¿no? Entonces, en el marco general, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están llamados a acabar con la pobreza, ¿no? Queremos un planeta saludable en el cual todos podamos llegar a la prosperidad, ¿no? Y todos necesitamos aumentar el bienestar, ¿no? ¿Y qué es el bienestar? Básicamente son las condiciones que necesita el ser humano para poder alcanzar su máximo potencial. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están integrados por áreas y sabemos que lo tenemos que ver de una manera integral, ¿no? Tanto de la parte ecosistémica como de la parte económica como de la parte social. Y entonces la creatividad, el conocimiento, la tecnología, ¿no? Y los recursos financieros, que creo que se ha visto este problema se ha enfocado en una forma muy didáctica, ¿no? Son necesarios para alcanzar este mundo próspero que queremos y estamos diseñando. Pero dentro de los ODS tenemos que reconocer, ¿no? Que es la biosfera la que nos da estos elementos básicos que sostienen a la sociedad, y la sociedad crea estos instrumentos económicos, financieros que nos van a ayudar a que la inequidad disminuya, ¿no? Y finalmente haya una sociedad en la cual hasta los menos favorecidos tienen acceso a los servicios básicos. Y dentro de esto tenemos lo que es la resiliencia, ¿no? Básicamente es un término que empleamos para señalar la capacidad de absorber las perturbaciones, ¿no? Entonces, en el bosque hemos visto que el bosque es muy capaz de poder absorber ciertas perturbaciones, pero por ejemplo, si tiene incendios continuos, si tiene incendios muy seguidos y no le permiten al bosque utilizar estos mecanismos de resiliencia, pues el sistema va a colapsar, ¿no? Y de hecho colapsa en las áreas que tienen incendios recurrentes, ¿no? Pero los ecosistemas siempre tienen esta capacidad de volver a la situación inicial una vez se disminuye la presión, ¿no? Entonces, lo que queremos es crear estos sistemas, estos ecosistemas más resilientes, y ahora con la tecnología tenemos muchos instrumentos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, esta combinación de árboles con cultivos hace que el sistema sea más resiliente. Poner más diversidad de especies hace que el sistema sea más resiliente, ¿no? Proveer a los árboles de nutrientes a través de los cultivos hace que el sistema sea más resiliente. Entonces, una vez más, la resiliencia tiene que ver con la biosfera, y esta resiliencia y la biosfera influye positivamente en la sociedad y finalmente en la economía. Mucho se habla de la resiliencia, ¿no? Es un concepto más bien físico, ¿no? Y es la capacidad de un sistema para responder a los cambios y seguir desarrollándose. Ha habido muchas más definiciones, seguramente mucho más completas, pero para efectos de esta conversación estamos definiendo a la resiliencia como lo que dije, ¿no? La capacidad de un sistema, de un ecosistema en este caso, de responder a los cambios, seguir desarrollándose y crear cierto poder de adaptación, ¿no? También hay una lectura clásica, ¿no? Del Centro de Resiliencia de Estocolmo,
en Suecia, donde habla de qué es la resiliencia, ¿no? Pero en el caso de los bosques, en el caso de la reducción de emisiones, porque para crear estas condiciones para que los ecosistemas forestales puedan desarrollarse, nosotros no pensamos que la emisión de gases se tenga que frenar, ¿no? Obviamente se tiene que reducir primero. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, necesitamos el petróleo y los combustibles fósiles para, por ejemplo, ir o frenar las emergencias. Un hospital que necesita un constante flujo de energía, normalmente una reserva de energía. ¿Aló? Entonces, Disculpe, por favor, les sugerimos que apaguen sus micrófonos para poder escuchar a los ponentes. Muchas gracias. Disculpe, ingeniero Leoncio, puede continuar. No hay problema, no hay problema. Entonces, el mundo necesita de los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacer es reducir la emisión, ¿no? Cambiar la matriz energética, ¿no? Porque es una tarea gigante, ¿no? Entonces, todos podemos cumplir con nuestro deber, ¿no? Usando más transporte público en vez de un auto, por ejemplo, para distancias cortas, ¿no? O donde haya transporte público disponible, es una forma de reducir la emisión, ¿no? No usar nuestro auto privado si es que vamos solos a un sitio donde podamos ir en transporte público o en bicicleta es una forma, es una tarea gigante, pero poco a poco toda la sociedad comprometida puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la reducción de emisiones y la salvaguarda? Básicamente en Perú, el bosque pertenece en gran parte a las comunidades indígenas. Entonces, al tratar de reducir la emisión por cambio de uso, por quema de bosque, se puede creer que se restringe cierto uso de la selva, y esto no es así. Sin embargo, se tiene que explicar bien a la comunidad porque hay una falta de comunicación histórica entre las comunidades rurales y el Estado peruano, ¿no? En estos últimos años esta situación se ha revertido, nos alegra mucho que haya mecanismos de diálogo, pero sin embargo sigue habiendo malos entendidos, sigue habiendo conflicto social. Entonces tenemos que dedicar una parte importante de nuestro tiempo a poder alinear la visión de desarrollo que tienen las comunidades indígenas, que en nuestro caso son de las más importantes poseedoras de bosque, con lo que el Estado peruano quiere como una visión integral de desarrollo y los objetivos de desarrollo del milenio y las metas, las grandes metas nacionales, ¿no? Entonces, tiene que haber una complementariedad y una compatibilidad de las medidas con los objetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones. Hablo principalmente de la Convención de Cambio Climático y los acuerdos sobre la materia, ¿no? Básicamente en Perú tenemos tres: es la Convención contra la Desertificación, la Convención de Cambio Climático y la Convención de la Diversidad Biológica o de la Biodiversidad. Estos tres instrumentos dan un marco muy general, bastante alineado a lo que son los derechos de las comunidades, ¿no? El rol del Estado y sobre todo la inversión sostenible en estos sistemas productivos. Perú, lo que ha hecho y hace, ¿no? Tiene ahora tres proyectos, bueno, en realidad son cuatro proyectos que luchan directamente contra la deforestación. Es el FIP, ¿no? El Forest Investment Program o Programa de Inversión Forestal, ¿no? En este momento ya está, se ha aprobado ya el primer proyecto FIP dentro del marco del INVIERTE-P, con fondos del Banco Mundial de una donación, lo que permitirá evitar la emisión de aproximadamente 2 millones de toneladas métricas de CO2. Cuatro proyectos, tres de ellos se encuentran en la parte amazónica, uno en San Martín,
en el corredor Tarapoto-Yurimaguas, que como saben es un corredor que tiene una carretera. El número 2, que está en Ucayali, en el corredor de Atalaya, que es básicamente una zona a la que se ingresa por río. Y en el PIP 3, que está, o sea, el proyecto 3, que se encuentra en el eje carretero de Madre de Dios, que es otra de las áreas donde existe influencia carretera. El PIP 4 ya es más de monitoreo de la deforestación a nivel amazónico y ayuda básicamente al Programa Nacional de Bosques, que es el ejecutor del programa. Y el monto total de la inversión son 160 millones de soles, de los cuales el BID proporciona 120 y el Banco Mundial proporciona 40, ¿no? El Banco Mundial, cuyo proyecto ya está aprobado dentro del programa del Sistema Nacional de Inversión Pública, es el primer proyecto red de reducción de emisiones aprobado en el marco de las directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Se encuentra en Atalaya, ¿no? Una zona muy, muy interesante. Vamos a ver algunos detalles porque conozco bien la zona. De hecho, he vivido allá en comunidades bastante tiempo, así que para mí siempre es un placer poder difundir las riquezas y las oportunidades de esta área. Solamente poniendo como estrategia lo que hace el FIP, básicamente son 4 pasos. El primero está en la asignación de los derechos de uso de la tierra. ¿Por qué? Sabemos que un área de bosque que tiene un titular, sea un concesionario, sea un propietario, sea una comunidad nativa, tiene menos deforestación que un área libre. Obviamente porque en el área libre no hay ningún control de acceso, ¿no? Entonces es importante como primer paso para disminuir la deforestación del bosque natural que haya una asignación de los derechos de uso de la tierra. En el segundo paso hay que crear los espacios de participación, porque como lo hemos dicho, ha habido algunos desencuentros entre las comunidades y el Estado peruano, aunque esta brecha se ha disminuido en forma importante a través de todo un entramado legal de consulta previa, etcétera, estas faltas de comunicación subsisten. Entonces, tiene que haber todo un esfuerzo dirigido a hallar este contexto entre los pobladores locales, ¿no? Y los implementadores de proyectos. Luego está la parte 3, que son los planes de vida, es decir, el plan de vida es el instrumento básico de una comunidad para ver su futuro. En muchos de los casos las comunidades no lo escriben, no lo discuten y queda como un conocimiento colectivo, ¿no? Pero para que el Estado pueda apoyar a las comunidades en su autodeterminación, necesita tener unos planes de vida en un formato muy sencillo que las comunidades comparten y escriben y actualizan cada cierto tiempo. Muchas de las comunidades ya tienen sus planes de vida. El Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo muy importante para que este instrumento no solamente sea oral, sino pase por escrito en un formato que pueda conversar con los otros instrumentos de planificación local y los planes nacionales de desarrollo. Finalmente, está la estrategia de producción de productos maderables que no promueven la deforestación. Hemos visto unos ejemplos muy interesantes de cómo existen algunos sistemas productivos que son carbono negativos, ¿no? O sea, nada más claro, ¿no? Un área que no tenía bosque, tiene bosque. Un área que no tenía vegetación, tiene vegetación. Entonces, esos sistemas tienen no solamente esa sostenibilidad ambiental, sino también esa sostenibilidad financiera, ¿no? Que permite estos productos, ¿no? Entonces, dentro de los que se ha identificado, por lo menos en Atalaya, está la producción forestal a pequeña escala, no a mediana ni alta escala, la producción que hacen los pueblos nativos, donde sacan uno o tal vez un árbol cada 2 hectáreas o un árbol cada 3 hectáreas, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces el bosque se mantiene, pero tiene cierto nivel de producción. La producción de frutos amazónicos como aguaje, ngurawi y otros que se usan para alimentación y también otros productos químicos. Está el uso indirecto a través del turismo. Esta posibilidad está disminuyendo mucho por los efectos de la pandemia. Entonces, digamos, se está tratando de ver cómo se venden algunos servicios ambientales, ¿no? Entonces, con las comunidades nativas hemos identificado estas 4 opciones: el manejo forestal maderable, manejo forestal no maderable, que es básicamente frutos,
uso indirecto, y está la agroforestería, que es básicamente basada en cacao, en donde se puede crear sistemas agroforestales que consuman más carbono, que absorban más carbono, poniendo más árboles, poniendo árboles más densos, mejorando la productividad del sistema. Y la segunda estrategia es básicamente el monitoreo, no solamente a través de satélites, sino el patrullaje de la comunidad que pueda ver sus linderos y proteger el bosque que está manejando. Dentro de las salvaguardas también se habla de la transparencia y la eficacia de las estructuras de gobernanza, ¿no? Teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional, ¿no? En Perú hay una legislación extensa sobre el desbosque. De hecho, el desbosque es una operación que está prohibida, solamente se permite en ciertos casos y tiene que haber una compensación, ¿no? De hecho, esto ha funcionado básicamente con las compañías formales, pero también tenemos que considerar que hay una parte de la economía que está involucrada en actividades informales, que son las que dan más problemas, ¿no? Los hermanos nativos son conscientes de esto, tenemos un diálogo permanente con ellos, son ellos los que nos dan las ideas que nosotros evaluamos en forma social, financiera y económica para ver si estas iniciativas pueden ser implementadas, ¿no? Después tiene que haber un respeto a los conocimientos de los derechos del pueblo indígena, los miembros de las comunidades locales, ¿no? Teniendo en cuenta las declaraciones que se ha aprobado sobre pueblos indígenas. Perú, ¿no? Tiene una población indígena importante, se ha dado grandes pasos para el reconocimiento y el diálogo, sin embargo seguimos construyendo estos espacios, ¿no? Y cada plataforma, cada espacio geográfico, cada proyecto, cada intervención debería construir su plataforma de diálogo, porque son realidades completamente diferentes, ¿no? Yo lo veo mucho cómo funcionan las comunidades en la selva, por ejemplo, contra cómo funcionan las comunidades en los Andes, o inclusive en la costa, en Sullana, en Asia, ¿no? La organización es muy, muy diferente, tiene algunas cosas en común, pero en el día a día es muy diferente. Entonces, cada proyecto, cada intervención tiene que crear su propio espacio de articulación, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si ustedes ven, estos son representantes en Atalaya, hombres y mujeres, de una manera que se pueda tener un balance adecuado. Y cuando uno conoce la comunidad, conoce los detalles, puede tener soluciones más creativas para acelerar el diálogo. Entonces hay que asegurar la participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas. Hay una barrera que es muy importante, que a veces no se conoce, y es el lenguaje, ¿no? En muchos de los casos, para nuestros hermanos que habitan las comunidades, el español es su segunda o su tercera lengua. Su comprensión sobre los términos en español a veces puede ser limitada. Nos tenemos que ayudar con un intérprete que puede explicarlo, o también lo que hacemos es, bueno, tratar de aprender la lengua, así como aprendemos italiano, francés o inglés. Podemos hacer el esfuerzo por lo menos de tener un conocimiento básico de alguna lengua nativa. Yo les aseguro que vale la pena, ¿no? Entonces, en estos tiempos de pandemia, lo que hemos hecho básicamente es tratar de hacerlo vía internet. Ahora es increíble cómo ha mejorado la conectividad. Sé que en muchas partes no es tan buena, pero por lo menos en los centros poblados podemos tener una comunicación vía internet aceptable, ¿no? Mientras, digamos, los efectos de la pandemia se diluyen y tomamos todas las precauciones para no contagiar a nuestros hermanos de COVID y de otros virus, ¿no? Y otra de las salvaguardas es la compatibilidad de las medidas de conservación con los bosques naturales y diversidad biológica, ¿no? Donde se debe fomentar e incentivar la protección y la conservación. Y aquí quiero ser bastante claro: cuando hablamos de conservación, hablamos que podemos usufructuar el sistema, el ecosistema, pero sin alterar su potencial productivo, ¿no? La ley forestal es clara en esta definición de conservación. La protección básicamente va para áreas naturales protegidas que tienen una legislación diferente y que se pueden usufructuar con los permisos adecuados, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros queremos, la propuesta, es que
se usufructen como lo usufructan los pueblos nativos, ¿no? La selva, sus recursos forestales, bajo un plan de manejo que pueda crear bienestar para las poblaciones locales a la vez que se conservan los servicios ambientales. Y como lo hemos dicho, siempre estamos en un diálogo permanente con los hermanos, aunque no tengan sus trajes típicos. Hay todo un proceso de aculturación en Atalaya. Es un sitio muy interesante porque conviven hasta 7 etnias diferentes con 7 lenguajes diferentes, ¿no? Y sin embargo, todos comparten esta visión de conservación, es decir, de usufructuar el bosque de manera que su potencial productivo se mantenga para esta y sus próximas generaciones, ¿no? Como lo han hecho desde siempre las comunidades indígenas. Y también hay algo muy, muy importante, y esto tiene que ver mucho con las salvaguardas. Se tiene que adoptar medidas para hacer frente a los riesgos de reversión. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el proyecto termina, los sistemas productivos que se ha creado con el proyecto tienen que mantenerse y tienen que ser autosostenibles, tanto social, ecológica y financieramente, porque ha sucedido, ¿no?, que una vez que la subvención para iniciar las actividades productivas se detiene, la deforestación vuelve a aumentar, ¿no? Entonces, creo que en esto el sector privado ya lo tiene mucho más claro, sabe cuáles son los incentivos que se debe usar, tanto social, económica como financieramente, para aprovechar las oportunidades que proyectos como esos nos brindan y evitar los riesgos de la reversión, es decir, que la deforestación vuelva a aumentar, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que queremos con REDD, ¿no? Que es la reducción de la emisión por degradación y deforestación. Entonces, siempre tenemos talleres, hay un grupo importante de técnicos forestales que visita estas comunidades para recordarlo, porque a veces la memoria es frágil, recordar cuáles son los principios rectores del proyecto, este diálogo permanente, descubrimiento de opciones económicas, social y ecológicamente sostenibles. Y hay que también tener bien claro que si, por ejemplo, protegemos una área, esta deforestación que se ha evitado en un área no llegue a otra, ¿no? Y por eso las intervenciones tienen que ser a una escala mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con 50 de las 150 comunidades, pero con todas las otras comunidades nosotros tenemos reportes de deforestación para evitar que esto pueda ser, digamos, que la deforestación que se evita en una comunidad se traslade a otra, ¿no? Y por eso es importante la vigilancia en el terreno. Bien, y como les digo, con la colaboración de todos nuestros hermanos, hemos podido hacer un documento que finalmente fue aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es el primer proyecto REDD aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Esperamos que las otras intervenciones de REDD a través del Green Climate Fund y otros financiadores sigan este ejemplo de diálogo, de plataforma de diálogo, de poner por escrito los planes de vida, de consultar con los hermanos indígenas cuáles serían las principales o las intervenciones más eficientes, ¿no? Más costo eficientes, más tiempo eficientes para evitar la deforestación y más bien todo lo contrario, ¿no? Aumentar el stock de carbono en sus comunidades. Y bien, ya con mi tiempo casi vencido, solamente quisiera recapitular, ¿no? Hablamos al principio que es un paisaje en el sistema de landscape y básicamente es una colección de ecosistemas, ¿no? Una escala muy grande en la cual podemos tener varios paisajes forestales, ¿no? ¿Cómo definimos un paisaje forestal? Es un conjunto de ecosistemas principalmente dominados por bosque, ¿no? Y esta es la definición de deforestación, por ejemplo, cuando se pasa de bosque a cualquier otro ecosistema que no tenga cobertura forestal, ¿no? Entonces, la reducción de la deforestación está implícita ahí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de deforestación a escalas más grandes para luego revertirla. ¿Cómo podemos reducir las emisiones? Una forma rápida y eficiente es cambiar la matriz energética, ¿no? Limitar el uso de derivados de petróleo.
Pero otra también, costo eficiente, y en países como Perú, muy eficiente, es disminuir la deforestación. Y eso tiene que ver mucho con los hermanos nativos, que son de los principales propietarios de bosque y que pueden manejarlo, usufructuarlo, producir, crear bienestar con menor deforestación, ¿no? ¿Y cómo definimos lo que es la sostenibilidad? Es el usufructo de los ecosistemas sin menoscabar su potencial productivo. Esta es la definición de Naciones Unidas, de los primeros informes sobre sostenibilidad, y sí es la que compartimos nosotros, el Estado peruano, los ciudadanos y las comunidades, ¿no? ¿Y por qué son importantes las salvaguardas ambientales para la reducción de emisiones por deforestación? Y este plus significa los beneficios sociales, ¿no? Es para asegurar la sostenibilidad de la inversión. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos sistemas productivos en las comunidades y estos sistemas con bosque, esos sistemas con cierta cantidad de carbono, produzcan bienestar, produzcan ingresos, entonces el proyecto va a ser autosostenible y más bien los recursos del Estado pueden ser dirigidos a inversiones complementarias en sitios en donde aún no se ha llegado, porque la demanda es inmensa y bueno, los recursos son siempre limitados. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre buscar la eficiencia, ¿no? Entonces, ya para concluir, estas son algunas imágenes de las visitas que hemos tenido para hacer el estudio definitivo de este proyecto RED, en consulta permanente con las comunidades, las organizaciones y los actores locales, ¿no? Entonces, esperamos que el proyecto que empezamos hoy sea sostenible y, bueno, que en 5 años, que es el horizonte del proyecto, podamos dar ya noticias del monitoreo en que la deforestación se ha reducido, se ha evitado y, bueno, en el futuro próximo se haya revertido. Muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas y ese es mi correo si es que hubiera alguna consulta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Leoncio Julio Ugarte, por su presentación tan importante sobre la reducción de las emisiones del paisaje forestal para la sostenibilidad y el significado de la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques. Muchas gracias. A continuación, quiero nuevamente cederle la palabra a la doctora Katarzyna Goluchowska para sus palabras. Muchas gracias por las presentaciones. Realmente hemos aprendido muchísimo desde la primera exposición del señor, perdón, perdí la... Ramírez, ¿sí? Ramiro Plaza. Perdón, Ramiro Plaza, sobre la situación en Chile y también la imagen de esta comparación de esta industria tradicional con la nueva industria. Al señor Martín Fariña también por súper interesante difusión de su de lo que hace la empresa en Madre de Dios, y evidentemente al ingeniero Leoncio Julio Ugarte por su aporte bastante ilustrativo sobre lo que es la sostenibilidad de un bosque con conversaciones, con aprendizaje para las poblaciones que habitan ese bosque, ¿cierto? Todo es un gran conjunto que también lo hemos escuchado en las otras dos presentaciones. El desarrollo forestal, el paisaje forestal es importante con la población que lo habita y que va a trabajarlo. Hay muchos proyectos que
hemos visto que introducen en nuestra Amazonía principalmente, nueva forma de trabajo, nueva forma de desarrollo orgánico y la difusión de este trabajo, de esta nueva práctica es sumamente importante, no solamente entre las comunidades, pero así como a la población en general. Hemos escuchado, me parece tan interesante la presentación del señor Martín Fariñas sobre lo que están haciendo, y creo que es súper necesario para que todos nosotros tengamos la información sobre este trabajo difundida de manera más digamos, científico popular, no solamente entendible entre los que lo desarrollan, pero realmente nosotros deberíamos estar mucho más informados y sería interesante que se difunda estos trabajos. Quisiera hacer una pregunta al señor Martín Fariña y también a otros dos expositores, pero especialmente en el trabajo que ustedes realizan, que es a gran o mediana escala, donde hay mucha ciencia, mucha práctica, mucho ensayo. ¿Hasta qué punto y en qué momento las comunidades que están cercanas a ustedes puedan introducir estas prácticas en sus territorios, en sus dominios? Yo con gusto tomo la palabra, si quieren. Sí, miren, esta es mi experiencia, que no necesariamente esa zona refleja otras zonas en la Amazonía, ¿no? Pero sí es interesante conversar con nuestros vecinos. Son ganaderos y obviamente tienen una visual tremendamente hostil contra los felinos, por ejemplo, y ellos más protegen su ganado y ese es su centro, ¿no? Pero por otro lado es gente buena, es gente inteligente, gente buena, y que cuando uno empieza a caminar sobre cómo se debería ver el mundo en el futuro, ellos y particularmente los hijos, sí abrazan ese concepto y tratan de ver cómo se van para allá, ¿no? Entonces, y también los niños en las escuelas de la zona claramente están con el chip del cuidado y no tanto del ataque, ¿no? al bosque. Entonces ese es eso es lo que yo percibo, ¿ya? Y yo veo que las comunidades, a la medida de que uno trabaje cercano a la escuela, que eso es central, las comunidades terminan siendo aliados, amigos, aliados. Yo le tengo más miedo a dos cosas. Primero, los incendios, particularmente que estamos pegados a Brasil, muchos de los incendios vienen de ahí. Eso es una preocupación. Y la segunda preocupación es el Estado peruano. El Estado peruano es también un tremendo problema. Es nuestro principal problema, para ser franco, porque los incendios como que hemos tratado de entenderlos y con los cortafuegos, con llevarnos bien con los vecinos antes de que quemen el bosque, que siempre lo van a quemar, porque esa es la idiosincrasia, pero que nos pidan a cambio, les regalamos chihuahuacos, o les regalamos algo y a cambio nos alertan antes de quemar, y también tenemos carrotanques, entonces como que
sí le tenemos miedo a los incendios, pero menos miedo. El Estado peruano sí es un tremendo pasivo de la reforestación, ¿no? Desde todo punto de vista, desde la Policía Nacional, que la minería ilegal tiene amplio acceso a la gasolina, y sigue creciendo la minería ilegal y tienen toda la energía que necesitan, mientras que nosotros, para nuestros tractores en la reforestación, no podemos transportar gasolina, y la policía a nosotros nos causa una serie de problemas, y nosotros por los estándares que tenemos no nos causa un problema. SENASA, para dar algunos ejemplos, en el caso de SENASA, como ya la Santa María está depredada en la Amazonía, tuvimos que traer semillas de Brasil, nos tomó 2 años, y cuando llegaron, después de pasar por 1000 permisos, y cuando llegaron al aeropuerto Jorge Chávez, nos los querían quemar la semilla porque nos pedían un reporte del Ministerio de Brasil, que el Ministerio en Brasil no lo emitía y no lo iba a emitir y nunca lo había emitido. Entonces, con Sanipés lo mismo. Entonces, realmente nuestro principal problema son esos dos, ¿no? Los incendios y el Estado, pero las comunidades no, en verdad es bonito trabajar con la escuela, estamos muy entusiasmados con la escuela. Hay mucho por hacer con la llegada del internet, con la llegada de la energía, con todas las cosas que se está trabajando, con el combatir la anemia. Entonces las comunidades son aliados y le damos trabajo también a las comunidades. Entonces ese es un frente que lo vemos positivo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿hay algunas preguntas por ahí? Hasta el momento no hay ninguna, tanto por el Facebook ni por la plataforma Zoom. Ya. No sé, Bueno, María. ¿Sí? a mí me gustaría también contestar la pregunta, doctora. No lo mencioné mucho, no hablé mucho de nuestra empresa, pero porque más bien entiendo que hay una gran problemática que es muy importante de afrontar y tratar de solucionar entre las distintas entidades. Ese fue el foco de la conversación para mí. Ahora, nosotros como empresa, en este caso Maderas Prosperidad Chile, que ya tiene 50 años operando en Chile, con un patrimonio forestal de 6.000 hectáreas, obviamente que tenemos relaciones con comunidades y muy buenas relaciones, porque creemos que el desarrollo tiene que, o sea, tener buenos vecinos en el fondo nos cuida, ¿no es cierto? Cuida el patrimonio y es muy positivo. Ahora, nosotros, gracias a Dios, estamos en Chile en una región donde hay bastante paz social, no como lo es en la Araucanía, que decía, donde está este conflicto que ya lleva muchos años y muy difícil de solucionar. Ahora, en el Perú, Maderas Prosperidad ya tiene 6 años operando y estamos iniciando un proceso de, ¿cómo se llama?, forestación, ¿no es cierto?, que va de la mano también de las comunidades, va de la mano de las cooperativas, de las familias. Estamos apoyando de manera totalmente desinteresada, en este caso, por ejemplo, a la municipalidad de Hualgayoc, a los vecinos de Hualgayoc en la provincia de Cajamarca, apoyándolos a educarse, a poner un sistema, o apoyando a desarrollar el sistema de la educación en alternancia. Y sí, como decía, ¿no es cierto?, Martín, y como obviamente este nuevo paradigma del cual hablamos, la industria, si no es sustentable de hoy en adelante, no va a poder operar en ninguna parte. Y obviamente que esa responsabilidad social empresarial que antes le llamábamos, y que hoy día creo que yo es un grado de conciencia que también compartiendo con Martín, entiendo que la autoridad, o sea, que tiene, ¿no es cierto?, el gran desafío de poner el marco en el cual las industrias tienen que moverse. Estamos muy contentos y muy agradecidos como empresa de la comunidad que nos rodea, de la oportunidad también que nosotros podemos dar de desarrollo económico,
y no entendiendo solamente el desarrollo o la rentabilidad como algo económico, sino que más bien hay muchos otros tipos de rentabilidades y el desarrollo tiene que ser integral, no solo pensando, ¿no es cierto?, en la actividad, en este caso nuestro, forestal productiva. Así es que teniendo eso muy claro y pensando en que tenemos una gran oportunidad como generación, entendiendo todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, pero que hoy día con mucho más fuerza se puede ser escuchado, nuestro compromiso absoluto es con este desarrollo sustentable del cual hemos estado hablando todos en esta jornada. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante su aporte nuevo. Saraí. Sí, claro. Señor Henry Nin, su micrófono, por favor, podría activarlo para poder escucharlo. Aún sigue apagado, disculpe. Ay, ay, ay. Sí, quería intervenir, comentar. ¿Usted no Estimado, puede conectarlo? estimado Henry Nin, ¿podría por favor activar su micrófono? Está teniendo una dificultad. Sí, no lo escuchamos. Puede poner la pregunta en el chat. Más práctico. Sí, también es una buena opción. Quizás explicarle a don Henry que tiene que apretar un botoncito donde aparece el símbolo del micrófono para que se active el audio. Pues no lo escuchamos, don Henry. Y parece que tampoco nos escucha a nosotros. Aló, aló. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Quería conocer un poco con el... Es que no. y disculpe, sí, yo también creo que no lo puede escuchar, está teniendo una interferencia, fallas en su conexión. Señor Henry Nin, no lo escuchamos. Por favor, si podría escribirlo por el chat. Aló. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos. Vuelvo a repetir entonces. Disculpen. Quería saber cuál la opinión. Mm. Ah, señor Henry, ahorita no se le escucha nada. Quizá lo puede escribir en el chat. No le escuchamos nada. Gracias. A ver, es que ha pasado algo. No le hemos escuchado nuevamente nada. ¿Podría escribirnos por el chat la pregunta, por favor? Ya, deme un tiempo, por favor. Está pidiendo un tiempo para escribir en el chat. Sí, sí. Jorge.
Sí, sí. Claro. Bien, me he quedado un poco preocupado por la coincidencia entre los tres expositores en referencia al rol del Estado. Y lo comenté en el chat, justamente. Resulta que no era solamente mi preocupación, resulta que es la preocupación de Martín, que es la preocupación de Ramiro, que es la preocupación de todos. Un Estado paquidérmico, lleno de candados para tomar decisiones de todo tipo, con corrupción. Entendimos muy bien, Martín, lo que quisiste decir sobre los estándares de tu empresa y la relación con la policía. Nos quedó clarísimo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Un Estado que debería entender que el Perú es diversidad de diversidades, que es un conjunto infinito de paisajes distintos, biológicos, culturales, y que allí hay un valor y un patrimonio enorme para el presente y para el futuro, sobre todo cuando el planeta está pues, gravemente afectado por la explotación económica, la contaminación, las guerras. Entonces, y no nos damos cuenta. Y no está en el mapa la sostenibilidad, el valor de la biodiversidad, el valor de los paisajes prístinos. Y nos estamos dedicando, pero no solamente con este gobierno, desde hace ya mucho tiempo nos estamos dedicando a otras cosas. Y a mí me consta la pasión del Ministerio del Ambiente por hacer su trabajo, pero parece que resulta insuficiente. La PCM debería tener directivas más específicas y robustas al respecto. El MEF debería colaborar más decididamente sobre eso, con estas cosas. Señalo la preocupación y me quedo con la preocupación y también con la esperanza de que esto pueda cambiar en algún momento y seamos un gobierno ecológico. No porque está de moda, sino porque el Perú es así. Entonces deberíamos reflejar desde la política pública y desde la legislación, deberíamos reflejar esa realidad. Gracias. Muchas gracias, Magíster Jorge Montero. Quiero también cederle la palabra a la geógrafa María del Carmen Carrasco. Adelante. Muchas gracias, Ahí. Bueno, casi antes no me dio tiempo ni a saludar porque llegué justo al momento. Entonces, muy buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias a los tres ponentes, también a ti, Katarzyna, porque al final todos los días nos abres el escenario en el que más o menos va del tema que se va a tratar y nos ayuda bastante. La verdad que no sé si, bueno, ha sido tan intenso y tantas cosas hemos aprendido de algo que no manejamos tampoco tan bien, porque si nos pedíais que no habláramos de geografía porque no sois geógrafos, yo también diría, uy, pero hemos hablado de forestal y no lo soy, pero es que he aprendido muchísimo. Y yo creo que he aprendido también que hay una necesidad y una importancia tremenda de integrar esfuerzos de todos y desde todas las disciplinas para poder justamente avanzar, ¿no? Al final siento que hemos tenido tres expresiones, tres presentaciones con tres expresiones o tres propuestas distintas, pero que convergen realmente en una preocupación por lo que a todos los días, por lo que a todos los días nos preocupa, y es qué va a ser mañana, que ya planteabas tú, Ramiro, porque efectivamente con este modelo tan despiadado para la vida, no solamente en el tema forestal, sino en todo, ¿no? Realmente tenemos un poco todos el horizonte como pendiente de un hilo, ¿no? Y definitivamente nuestro país tiene tantísimo que poder aportar porque, como dices tú, Jorge, somos un país
somos los reyes de la biodiversidad y eso nos da una responsabilidad también tremenda, ¿no? De modo que de alguna forma, a partir de las 3 experiencias que habéis compartido con nosotros, que me han parecido un lujo, no sé, es ese mimo del proyecto que nos ha contado casi con tanto lujo de detalles Martín, o también lo que Leoncio nos iba contando de estos proyectos Red, pues realmente siento que al final hay algo de fondo y es efectivamente qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Es que la educación está en el fondo de todo, ¿no? Y cuando hablo de educación no es hablar ni educarnos en geografía o en forestal o en biología, no, es educarnos en todo, en conocer el planeta, que es clave y que al final es también el trasfondo de la geografía. ¿Para qué? Pues para poder entender, conocer, o sea, comprender cómo funciona todo y poder aportar algo. Y todos ahí desde una educación que nos enseñe a eso, a respetarnos, a respetar, a consumir. Creo que la educación del consumidor es clave, ¿no? Porque va no solamente en lo forestal, es también en la acuicultura, es en la agricultura, es en todo, ¿no? Entonces, yo creo que al final muchas de estos martes de alguna forma tienen ese trasfondo, ¿no? La necesidad de educarnos de una manera más abierta, más integral, en la que todos realmente podemos aportar bastante, ¿no? En todas las edades, en todos los sectores. La verdad que he aprendido tanto que casi no he tenido tiempo ni de digerir todo. Lo que me provoca ahora es con tranquilidad tomarme un café, un vaso de leche y leer, realmente disfrutar lo que he podido coger o volver a escuchar todo lo que habéis compartido. Realmente os agradezco muchísimo. Siento que hemos hablado de geografía, hemos hablado de lo forestal, hemos hablado de la vida, hemos hablado de los paisajes, porque definitivamente que a partir de los proyectos que habéis planteado, vemos cómo los paisajes cambian mucho, ¿no? Los paisajes de los bosques, cómo se van degradando a partir de la deforestación, del cambio de uso, y cómo hay pequeños esfuerzos que, aunque a veces estemos un poco medio deprimidos y digamos, ¿qué podemos hacer? Hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando, por ejemplo, con estos ejemplos que nos habéis planteado de proyectos que se van desarrollando y que no sé, en ellos fluye vida, biodiversidad, complementariedad, ¿no? Es que es básico. Complementariedad y sostenibilidad basada en todo eso, ¿no? O sea, qué interesante que no solamente nos mueva el beneficio económico, sino definitivamente vivir, porque hay que vivir con dignidad, no solamente el empresario, sino también las comunidades, ¿no? A partir de, por ejemplo, diversificar una complementariedad de actividades en torno, por ejemplo, al bosque. No sé, de verdad, me he sentido muy contenta el día de hoy. Os agradezco muchísimo a vosotros y a todos, por supuesto, los que cada martes compartís este rato con nosotros aprendiendo y disfrutando la vida, ¿no? Y los paisajes de la vida a partir de estos martes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María del Carmen Carrasco, por sus comentarios y palabras. Para finalizar, recalcamos nuestro agradecimiento a los 3 ponentes del día de hoy, el ingeniero Ramiro Plaza, el señor Martín Fariña, el ingeniero Leoncio Julio Ugarte, por compartir con nosotros el gran trabajo que están realizando, sus reflexiones sobre el paisaje forestal y por brindarnos de su tiempo este martes. Asimismo, les quiero invitar a quienes cada martes nos acompañan al próximo martes geográfico, en que nos adentraremos en la temática paisaje pesquero. Por último, recordar que es importante seguir protegiéndonos del COVID-19. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Felicitaciones, felicitaciones.